En una sala austera, iluminada por la fría luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas, se encontraba reunida la Liga de los Héroes Profesionales. Olmigt, Endeavor, Aux, y otros héroes de renombre que se habían congregado para discutir el reciente giro de los acontecimientos, la ascensión de un héroe misterioso cuyos métodos extremos habían sembrado el caos en la sociedad. El silencio pesaba en la habitación, roto solo por el susurro de voces preocupadas y el crujir de las sillas al ser movidas nerviosamente. Finalmente, Olmigt, con la mandíbula tensa y los puños apretados, rompió el silencio. Fue un error dejar que esto sucediera, dijo con voz firme. Sabíamos que algo así podría ocurrir. Un héroe que oculta su rostro y sus intenciones no puede ser de fiar. Endeavor asintió en silencio, compartiendo la preocupación de Olmigt. Es inaceptable que alguien actúe con tanta impunidad, continuó, con el ceño fruncido. Nuestra responsabilidad es proteger a la sociedad, y permitir que un individuo como este se salga con la suya va en contra de todo lo que representamos. Aux, con su habitual tono despreocupado, intervino. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para localizarlo. Utilicemos todos nuestros recursos para descubrir su identidad y detenerlo antes de que cause más daño. Mientras tanto, Besgenist sugirió una estrategia diferente. O podríamos utilizar nuestra influencia en la sociedad para aislarlo, propuso. Si logramos convencer a la población de que este individuo representa una amenaza, podríamos ganar su apoyo en nuestra lucha por detenerlo. Endeavor frunció el ceño mientras observaba los informes sobre las acciones del misterioso héroe. ¿Qué opinan sobre esto?, preguntó, buscando la opinión de sus colegas héroes. Olmigt, con su habitual optimismo, trató de encontrar una explicación. Tal vez haya tenido un cambio de corazón, sugirió. A veces, los héroes adoptan enfoques diferentes para combatir el crimen. Aux, siempre astuto, levantó una ceja escéptica. No lo creo, dijo con desconfianza. Es demasiado conveniente. Empezar capturando villanos y luego, matarlos. No tiene sentido. Besgenist asintió, sus ojos analíticos escudriñando los informes. Estoy de acuerdo. Parece que hay algo más en juego aquí, reflexionó. Quizás este héroe tiene un motivo oculto. Edgesot, quien había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. ¿Y si este héroe tiene la intención de causar un caos generalizado en la ciudad?, sugirió. Podría ser parte de un plan más grande para debilitar nuestras defensas y abrir la puerta a una amenaza aún mayor. Mt. Lady, con su característica franqueza, añadió. Sea cual sea su objetivo, necesitamos encontrarlo y detenerlo antes de que cause más daño. No podemos permitir que nuestras diferencias nos impidan trabajar juntos para proteger a la ciudad. La sala quedó en silencio mientras los héroes consideraban las diversas posibilidades y discutían estrategias para abordar la amenaza del misterioso héroe. Aunque sus opiniones diferían en algunos aspectos, todos estaban unidos en su determinación de proteger a la ciudad y a sus habitantes. En los pasillos de la OA, los estudiantes se reunían en pequeños grupos, debatiendo acaloradamente sobre la identidad del misterioso héroe que ahora era considerado un villano. ¿Han escuchado sobre este nuevo villano?, preguntó Kirishima, su voz cargada de preocupación. Dicen que está eliminando a los villanos de una manera bastante agresiva. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien que antes era un héroe? Lo he escuchado, respondió Yaoyorozu, frunciendo el ceño. Pero, ¿por qué alguien haría algo así? ¿Qué podría haber pasado para que un héroe tome esa ruta tan oscura? Mina, siempre optimista, se negó a aceptar la peor conclusión. No puedo evitar preguntarme si realmente podría ser Izuku. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a ir para luchar contra el mal? Tal vez está haciendo lo que cree que es necesario, aunque el resto del mundo lo vea mal. El nombre de Midoriya aún resonaba en los corazones de sus compañeros, y la idea de que pudiera estar detrás de la máscara del héroe anónimo llenaba a algunos de esperanza y a otros de dudas. Podría ser él, sugirió Tokoyami desde el fondo del grupo, su tono grave. Pero también podría ser simplemente alguien que quiere hacer justicia por su cuenta. No deberíamos saltar a conclusiones sin tener más información. Asui, con una mirada preocupada, añadió. Si es Izuku, ¿qué lo habrá llevado a esto?
Siempre fue tan justo, tan compasivo. No puedo imaginarlo tomando medidas tan extremas. Pero imagina si es realmente él. Exclamó Uraraka, con los ojos llenos de lágrimas. Significaría que está vivo y que todavía está luchando por lo que cree, incluso si eso significa ser considerado un villano por el resto del mundo. Eso suena a algo que él haría, ¿verdad? Por otro lado, Todoroki mantenía una postura más reservada. No podemos dejar que nuestras emociones nos cieguen. Necesitamos pruebas concretas antes de decidir si este héroe es realmente Izuku o no. Además, si realmente es él, deberíamos ayudarlo, no condenarlo. Ida, siempre racional, asintió. Estoy de acuerdo con Todoroki. Debemos investigar más antes de llegar a cualquier conclusión. Pero, si es Izuku, debemos encontrar la manera de traerlo de vuelta, de hacerlo entender que hay otras maneras de luchar contra los villanos. La discusión continuaba, con algunos estudiantes aferrándose a la posibilidad de que el héroe fuera Izuku, mientras que otros preferían ser más escépticos. Bakugo, quien había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. Escuchen, idiotas. Si Deku está ahí afuera, luchando contra los villanos de esa manera, es porque él cree que no hay otra opción. Pero si realmente es él, no podemos quedarnos aquí especulando. Tenemos que salir y encontrarlo. Esta declaración hizo que todos guardaran silencio por un momento. Las palabras de Bakugo resonaron profundamente, recordándoles el vínculo que todos compartían con Izuku. La incertidumbre y el conflicto moral se entrelazaban en el aire, alimentando las conversaciones y especulaciones en toda la escuela. Sin embargo, una cosa era clara. Los estudiantes de la UA no podían ignorar más tiempo los rumores. Si Izuku estaba ahí afuera, ellos lo encontrarían y lo ayudarían, sin importar los desafíos que enfrentaran. Mientras la campana sonaba indicando el final del descanso, los estudiantes se dispersaron, pero las discusiones continuaron en sus mentes y corazones. La verdad sobre el héroe debía salir a la luz, y ellos estarían listos para enfrentar lo que sea que descubrieran. Habían pasado ya un par de días más desde que Kratos, el justiciero de cabello verde, había comenzado su implacable cruzada contra los villanos. Durante ese tiempo, los héroes no habían tenido avances significativos en identificar su verdadera identidad ni detener su ola de violencia. Mientras tanto, la sociedad comenzaba a dividirse, pero gradualmente se inclinaba a favor de Kratos. La delincuencia había disminuido drásticamente, y muchos ciudadanos empezaban a pensar que sus métodos extremos eran la solución que tanto necesitaban. Te das cuenta de que los héroes solo han mantenido a los villanos a raya durante años. Pero ahora, con el nuevo héroe, hemos visto una verdadera disminución en el crimen, comentaba un hombre en la calle a su vecino mientras sacaban la basura por la noche, algo que antes evitaban hacer. Es cierto. Ya no hay tantas peleas y robos. Puedo caminar a casa desde el trabajo sin preocuparme por ser asaltado, respondía el vecino, mostrando un leve asentimiento de aprobación. Incluso los negocios notaban el cambio. Los comerciantes que antes cerraban temprano para evitar problemas ahora podían extender sus horarios sin temor. Desde que ese héroe apareció, he podido mantener mi tienda abierta hasta más tarde. Las ventas han mejorado porque la gente no tiene miedo de salir de noche, decía un tendero a su cliente habitual. Sí, mi esposa y yo fuimos al cine anoche. No lo habíamos hecho en años por miedo a los criminales, comentaba el cliente, sorprendido por el cambio. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con estos métodos. En una cafetería, una acalorada discusión surgía entre dos grupos de amigos. No puedo creer que haya gente que apoye sus métodos. Está matando gente. Eso no es justicia, decía uno, agitando su taza de café. Pero la delincuencia ha bajado mucho. Antes, ni siquiera me atrevía a dejar mi bicicleta fuera de la tienda. No podemos permitir que alguien se convierta en un asesino en nombre de la justicia. ¿Qué diferencia hay entonces entre él y los villanos?, exclamaba una mujer, claramente perturbada por la idea. Quizás la diferencia está en los resultados. Los héroes han contenido a los villanos, pero nunca los han erradicado. Ese héroe está haciendo lo que ellos no pudieron, reflexionaba uno de sus compañeros, aunque con cierta duda en su voz. Las familias también se veían afectadas por este cambio.
En sus hogares, las conversaciones sobre la seguridad y los héroes eran inevitables. En una casa, un hombre conversaba con su amigo en la sala de estar, mientras los niños jugaban en otra habitación. El otro día, mi hijo me preguntó por qué la gente dice que es un héroe si mata a los villanos, decía el hombre, sirviendo una taza de té a su invitado. ¿Y qué le dijiste?, preguntó su amigo, intrigado. Le dije que el mundo es complicado, que a veces la gente cree que los fines justifican los medios, respondió el hombre, tomando un sorbo de su taza. ¿Y qué dijo tu hijo?, insistió el amigo. Me miró con esos ojos grandes y dijo: pero siempre nos enseñaron que la violencia no es la solución. Me hizo pensar, dijo el hombre, dejando la taza sobre la mesa. Su amigo se recostó en el sofá y cruzó los brazos. Es irónico, ¿no? Desde pequeños nos enseñan que matar es malo, que la violencia nunca es la respuesta. Pero luego crecemos y vemos cómo el mundo realmente funciona. A veces, para alcanzar la paz, hay que tomar decisiones difíciles, incluso si van en contra de todo lo que creemos. Es como si él estuviera desafiando esa enseñanza fundamental. La gente lo apoya porque están cansados del miedo y la inseguridad. Ven los resultados y piensan que tal vez, solo tal vez, el fin justifica los medios, reflexionó el hombre, mirando hacia la ventana. Sí, pero eso no significa que esté bien. Nos encontramos en un punto donde la moralidad se distorsiona según la conveniencia. Él está librando una guerra contra los villanos, pero al hacerlo, ¿no se convierte también en uno de ellos?, preguntó su amigo, con tono filosófico. El hombre asintió, entendiendo la complejidad de la situación. Quizás. Pero en tiempos desesperados, la gente busca soluciones desesperadas. Y ese héroe, con todos sus métodos brutales, está ofreciendo algo que los héroes no pudieron: resultados inmediatos. Mientras tanto, Kratos continuaba su cruzada, implacable e incansable. En una noche particularmente oscura, se encontró con un delincuente que parecía más desesperado que los demás. El hombre, temblando, levantó las manos en señal de rendición cuando Kratos se le acercó. Por favor, no me mates. Te diré lo que quieras saber, rogó el hombre, su voz quebrándose por el miedo. Kratos se detuvo, mirándolo con ojos fríos. Habla. Mi jefe, Chisaki, está planeando algo grande. Tiene una niña, Eri. La está usando para crear balas que pueden anular quirks. La está torturando y experimentando con ella, confesó el delincuente, esperando que esta información pudiera salvarle la vida. Kratos frunció el ceño. No conocía a Chisaki ni sus planes, pero la idea de una niña siendo utilizada y torturada encendió su ira. La situación era más grave de lo que había imaginado. ¿Dónde está?, demandó Kratos. El escondite de Chisaki está en el distrito oeste, en un almacén subterráneo. Por favor, no me mates. Te he dicho todo lo que sé, suplicó el hombre, desesperado. Kratos asintió lentamente. Tu vida depende de que esta información sea correcta. Con una velocidad aterradora, Kratos se dirigió al distrito oeste. La furia por lo que había escuchado alimentaba su determinación. Cuando llegó al almacén, se preparó para enfrentarse a cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Sabía que el camino hacia la justicia era oscuro y lleno de desafíos, pero estaba decidido a seguir adelante, sin importar el costo. En otra parte del almacén, una niña de cabello blanco y varios vendajes en su cuerpo, estaba tratando de escapar. Se encontraba en una zona llena de objetos de laboratorio, con mesas repletas de frascos, tubos de ensayo y equipos quirúrgicos. La atmósfera era opresiva, y el miedo en sus ojos era palpable. De repente, una sombra bloqueó su camino. Era Chisaki, quien la acorraló contra una pared, su expresión fría y despiadada. ¿A dónde crees que vas, pequeña inútil?, Chisaki le espetó con desprecio. No eres más que una herramienta, ¿entiendes? Tu única utilidad es tu don. Sin él, no vales nada. Eri temblaba, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, déjame ir, suplicó, su voz rota por el miedo. Chisaki levantó una mano, su tono cargado de veneno. Te he dicho 1000 veces, Eri. No tienes a dónde ir. Sin mí, no sobrevivirías ni un día. Así que deja de intentar escapar y acepta tu destino. Eri trató de retroceder, pero estaba atrapada.
Chisaki la miraba con desdén, disfrutando de su control sobre ella. Eres un desperdicio sin tu don. Eres mía para usar como quiera. No tienes futuro fuera de este lugar. La desesperación de Eri era evidente. Estaba acorralada y sin esperanza, completamente a merced de Chisaki. Hasta que Chisaki estaba a punto de tomar a la niña cuando de repente, las alarmas del almacén se encendieron, rompiendo el tenso silencio con estridentes sonidos. En ese momento, una puerta lateral se abrió de par en par, y una horda de soldados de Chisaki emergió, listos para la batalla. Entre ellos se distinguía un imponente gigante con una mirada amenazadora. A su lado, soldados más pequeños llevaban armas de alta tecnología y estaban equipados con dispositivos que parecían extraídos de un laboratorio de experimentación avanzada. Chisaki miró con furia hacia la entrada del almacén, donde los héroes seguramente estarían a punto de entrar. «Maldición», gruñó entre dientes, su voz llena de rabia y frustración. ¿Acaso los héroes nos han descubierto? La tensión en el aire era palpable mientras Chisaki evaluaba la situación. Sabía que la llegada de los héroes cambiaría el curso de los acontecimientos, y estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Pero no esto. En medio del almacén lleno de sombras y maquinaria, resonaban los estruendosos golpes que sacudían el suelo y hacían temblar las paredes. Cada impacto parecía elevar consigo un eco siniestro, como si fueran los lamentos de almas torturadas que emergían de las profundidades. Chisaki, preso del horror, observaba desde las sombras mientras las cámaras de seguridad transmitían la brutal escena ante sus ojos. Las figuras espectrales, envueltas en una aura roja como la sangre, se movían con una ferocidad despiadada, desgarrando a sus soldados con una precisión mortal. Junto a ellas, un joven de cabello verde emergía como un espectro de la misma oscuridad, su brazo irradiando un brillo dorado que cortaba a través de la penumbra con un destello misterioso. Las líneas verdes que lo rodeaban parecían tejer un vínculo entre él y el poder insondable que emanaba de su ser. Cada golpe del joven verde era como un trueno en la noche, derribando a los gigantes de los Yakuza como si fueran simples peones en un juego macabro. Sin mostrar un ápice de compasión, desataba su ira sobre aquellos que osaron desafiarlo, arrancando cabezas y destrozando cuerpos con una fuerza que desafiaba toda lógica y comprensión. En medio del caos, Chisaki, con voz temblorosa, murmuró para sí mismo: ¿qué son esas cosas? ¿Qué clase de poder es este? Sus ojos seguían con horror cada movimiento del joven de cabello verde, incapaz de comprender cómo un solo individuo podía sembrar tal destrucción entre sus filas. Mientras tanto, en una esquina del almacén, uno de los soldados supervivientes, herido y tembloroso, se arrastró hacia Chisaki y balbuceó con un hilo de voz: «Jefe. No podemos enfrentarnos a esto. Es como si fueran fantasmas, pero, mucho peor». Chisaki apretó los puños con impotencia mientras observaba la masacre que se desarrollaba frente a él. «Maldición. ¿Acaso los héroes nos han descubierto?», murmuró entre dientes, reconociendo en el fondo de su alma que enfrentarse a aquel joven de cabello verde era enfrentarse a una fuerza más allá de su comprensión. En medio del caos ensordecedor que se desató en el almacén subterráneo, Chisaki se vio enfrentado a una encrucijada de miedo y desesperación. En un último intento por escapar de la pesadilla que se cernía sobre él, sus ojos, desorbitados por el pánico, se encontraron con la fría lente de una de las cámaras de seguridad. Era como si el destino mismo le estuviera lanzando una mirada implacable, un recordatorio ominoso de que no había lugar para esconderse de lo que se avecinaba. En ese instante, la presencia sombría de Kratos se hizo sentir con una intensidad abrumadora, iluminada por la luz titilante de la pantalla. Era como si un espectro de venganza se hubiera materializado frente a él, una figura ominosa envuelta en misterio y peligro. El temor se apoderó de Chisaki, paralizándolo en su lugar mientras el tiempo parecía detenerse a su alrededor. Con el corazón golpeando con fuerza en su pecho, Chisaki se vio forzado a tomar una decisión apresurada. Con Eri aún aferrada a él, sus pasos resonaron en el pasillo como un eco de su angustia y desesperación. Cada zancada lo llevaba más cerca de la puerta, más cerca de la posibilidad de escapar del destino que se cernía sobre él. Sus ojos, ahora llenos de un brillo siniestro y determinación desesperada, reflejaban la lucha interna que lo consumía.
Sabía que no podía permitirse ser atrapado por Kratos, sabía que su única opción era huir hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto que parecía ofrecer la única esperanza de salvación. Y así, con el miedo como su compañero más fiel y la amenaza del héroe siguiéndolo como una sombra implacable, se lanzó hacia la puerta, con el corazón lleno de temor pero también de una determinación feroz. En medio del forcejeo desesperado, Eri encontró un instante de oportunidad y logró zafarse de la presa de Chisaki. Con un grito ahogado de determinación, la niña se liberó de sus manos y se apartó de él con un movimiento rápido y ágil, como si su miedo se hubiera convertido de repente en una fuente de coraje inagotable. Chisaki, sorprendido por la inesperada resistencia de la niña, se detuvo un instante, con los ojos llenos de incredulidad y rabia contenida. No podía permitir que ella escapara, no podía permitir que su plan se desmoronara ante sus propios ojos. Con un gruñido de frustración, se lanzó hacia ella, extendiendo las manos en un intento desesperado por atraparla de nuevo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Eri, con una determinación que sorprendía incluso a sí misma, se apartó ágilmente de su alcance y corrió con todas sus fuerzas, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y la esperanza brillando en sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que no podía permitirse rendirse ahora, que no podía permitir que el miedo la paralizara frente al peligro que la acechaba en cada sombra. Chisaki, con una mirada llena de furia y desesperación, se sintió completamente desafiado por la valentía de Eri al liberarse de su agarre. En un intento desesperado por retener el control, decidió que si no podía tenerla a su lado, entonces nadie más tendría el privilegio. Eri, vuelve aquí ahora mismo. Ordenó Chisaki, con voz ronca y llena de ira, mientras sus ojos brillaban con una intensidad amenazante. Pero la niña, terca y decidida, se mantuvo firme en su decisión de huir, ignorando las palabras del villano que una vez había prometido protegerla. En un último acto de desesperación, Chisaki extendió su mano hacia el suelo, convocando una oscura manifestación de su poder. Maldita sea, si no puedo tenerte, entonces nadie lo hará. Rugió Chisaki, con una mezcla de rabia y determinación en su voz, mientras sus dedos se crispaban con la intensidad de su odio. El suelo se estremeció bajo el peso de su voluntad, y de las grietas surgieron espinas afiladas, tan grandes como árboles y tan mortales como el más oscuro de los miedos. Un mar de púas se elevó amenazadoramente hacia Eri, moviéndose con una velocidad sobrenatural mientras ella, indefensa, corría con terror ante la inminente amenaza que se cernía sobre ella. El aire se llenó con el sonido siniestro de las espinas cortando el espacio, como si el mismísimo infierno hubiera abierto sus puertas para reclamar a su presa. Hasta que, de repente, un estruendo ensordecedor hizo temblar las bases del almacén, rompiendo el silencio. Una pared cercana estalló en 1000 pedazos, dispersando escombros y polvo en todas direcciones, mientras un resplandor dorado se filtraba a través de la nube de polvo, iluminando la oscuridad con su radiante fulgor. Sus ojos oscuros brillaban con intensidad mientras escudriñaba el entorno, y su cabello estaba manchado de rojo por la sangre de sus enemigos recientes. Con cada respiración agitada, exhalaba una brisa de vapor, una consecuencia del esfuerzo físico y la tensión del momento. Sus brazos, resplandecientes con un color rojizo, emitían líneas verdes que serpentean alrededor de su figura, como si fueran la manifestación misma de su fuerza y poder. Cada músculo tenso, cada movimiento calculado, hablaba de una determinación feroz. Eri, aturdida por el caos que la rodeaba, apenas tuvo tiempo para reaccionar antes de que Chisaki la agarrara del cuello con un agarre firme y despiadado. Sus pequeñas manos se aferraron instintivamente al brazo del villano, tratando desesperadamente de liberarse mientras sus ojos se llenaban de terror y angustia. Chisaki, con una mirada llena de odio y desprecio, advirtió a Kratos que se alejara o se arriesgaría a presenciar la muerte de la niña. Sus ojos reflejaban una oscuridad profunda, alimentada por la crueldad de sus acciones. Si te acercas más, esta niña pagará el precio, gruñó Chisaki, con su voz cargada de malicia y desdén. Mientras sostenía a Eri con firmeza, su cuerpo estaba cubierto de sangre fresca, emanando un aura de violencia y destrucción. Kratos observó la escena con una calma helada, con su presencia imponente llenando la habitación con una atmósfera cargada de tensión. Su silencio fue la única respuesta, pero su postura firme hablaba por él.
La sangre que cubría su cuerpo era un recordatorio de la batalla que había librado ese día, la primera vez que se enfrentaba a un ejército y emergía victorioso. Kratos, con una voz profunda y lúgubre, rompió el silencio que había envuelto la habitación. «Te pudrirás en las profundidades de Hades por toda la eternidad», pronunció, sus palabras resonando con un tono de condena y venganza que heló el aire. Chisaki, desconcertado por las palabras de Kratos, apenas tuvo tiempo de procesarlas antes de que una luz roja intensa brillara en los ojos del héroe. En un instante, la habitación se llenó de un resplandor carmesí, y Chisaki se encontró mirando su propia imagen reflejada en los ojos de Kratos. En el reflejo, vio a Eri, indefensa y asustada, y detrás de ellos, una figura ominosa envuelta en sombras, empuñando una espada afilada que relucía con un brillo letal. Antes de que pudiera comprender lo que estaba viendo, un destello plateado cruzó el aire, y su cabeza fue separada de su cuerpo con un movimiento certero. El terror llenó los ojos de Chisaki mientras su cabeza caía al suelo, una expresión de incredulidad congelada en su rostro. Los últimos sonidos que resonaron en la habitación fueron el eco de su propio grito ahogado, mientras su vida se extinguía en un instante. A las afueras del almacén, el clamor de las sirenas de las patrullas policiales resonaba en el aire, mezclado con el agudo sonido de las alarmas de emergencia que cortaban la quietud de la noche. Mientras tanto, los helicópteros revoloteaban en el cielo nocturno, sus luces destellaban como estrellas fugaces, mientras que los medios de comunicación, con sus cámaras listas y sus micrófonos en posición, aguardaban ansiosamente frente a la entrada del almacén, anticipando cualquier acontecimiento. De pronto, la silueta de un joven emergió del oscuro interior del edificio. Su paso era firme y seguro, y en sus brazos llevaba a una niña pequeña, cuyo rostro estaba marcado por la angustia y los vendajes que cubrían sus heridas. Kratos lanzó una mirada seria hacia las cámaras, mostrando finalmente su rostro al mundo. Aunque su expresión era impasible, había una determinación inquebrantable en sus ojos, una promesa de protección y justicia que resonaba en su mirada. Los periodistas y reporteros, con sus cámaras enfocadas y sus micrófonos preparados, no perdieron ni un instante para captar cada detalle de la escena. Con entusiasmo profesional, comenzaron a especular sobre la identidad del enigmático individuo y la historia detrás de la pequeña que llevaba en sus brazos. «¿Quién será este valiente hombre que ha surgido de las sombras?», exclamó un reportero. Kratos, imperturbable ante la atención que recibía, mantuvo su mirada fija en las cámaras, revelando muy poco de sí mismo, pero transmitiendo una sensación de fuerza y determinación que no pasaba desapercibida. El murmullo de la multitud de periodistas y camarógrafos se detuvo repentinamente cuando uno de los reporteros, con ojos agudos y una memoria prodigiosa, reconoció a la niña que Kratos sostenía en sus brazos. «Es Eri», exclamó con sorpresa, atrayendo la atención de sus colegas y enviando una onda de asombro a través del grupo. Mientras tanto, en diferentes hogares de la ciudad, los amigos de Izuku observaban la noticia con una mezcla de emociones. En la casa de Ochako, ella miraba la transmisión con los ojos brillantes de asombro. «Es Izuku», exclamó con alegría, señalando hacia la pantalla del televisor. «Lo sabía. Siempre supe que estaba ahí fuera, jamás perdí la esperanza». Mientras tanto, en el apartamento de Tenya, él observaba con una mirada reflexiva en su rostro. «Izuku Midoriya, ¿realmente estás vivo?», murmuró para sí mismo, su tono lleno de asombro y alivio. Mientras tanto, en la torre de una empresa cercana, All Might observaba la transmisión en la pantalla gigante con una mezcla de emociones. «Izuku», murmuró para sí mismo, una sonrisa de satisfacción cruzando su rostro mientras veía a su antiguo alumno luchar por la justicia. «Me alegra mucho que estás bien, pero ¿qué te ha ocurrido?». La incertidumbre y la preocupación se reflejaron en los ojos de All Might mientras continuaba observando la transmisión, preguntándose qué depararía el futuro. Pues, este hecho ahora planteaba otra pregunta: ¿podría ser él el asesino de villanos?